Familia, queridos amigos, bienvenidos todos a esta entrevista que vamos a tener ahora. Quiero presentarles a mi amigo y cliente Diego Sánchez. Él es ingeniero comercial, tiene 51 años de edad, es casado y padre de dos adolescentes, una chica de 17 y uno de 15. Y bueno, está aquí para contarnos la historia, ¿no? Un poco cómo vivió esto, cómo estaba antes, cuál ha sido su proceso y bueno, un poco para compartirnos de una manera muy cariñosa y valiente de qué se trató todo este proceso y un poco para que ustedes también sepan qué es lo que se trabaja aquí y qué resultados pueden obtener. Y bueno, para que vean ahí de su propia mano o de información directa qué es lo que pueden obtener acá, ¿no? Bienvenido Diego, gracias por estar aquí, gracias por aceptar mi invitación, gracias por acceder a contarnos tu experiencia y nada, bueno, cuéntanos un poquito más sobre ti, sobre cómo te sentiste, por qué comenzaste a trabajar conmigo, qué estaba pasando en tu vida antes de empezar con este proceso que tuvimos juntos. Bienvenido nuevamente. Hola Pato, ¿cómo estás? Muchas gracias. No, un gusto y un gusto poder conversar. Y de alguna manera también creo que esto es importante poder transmitir y la experiencia que yo he tenido en este tiempo porque realmente considero que me ha ayudado muchísimo, así que encantado en lo que en esta conversación y que si puede servir a alguien obviamente siempre va a ser mucho mejor que no solo quede entre nosotros, sino algo puede ayudar a alguien más como me ha ayudado a mí y que realmente me ha hecho sentir mucho mejor, ¿no? Ahora. Bueno, te puedo decir, como tú decías, mi nombre es Diego Sánchez, tengo 51 años, tengo dos hijos y tengo una familia ya formada desde hace 22 años. Puedo decir que en los 22 años he tenido una relación afortunadamente y gracias a Dios muy buena con mi esposa y con mis hijos de manera general. Pero definitivamente cuando va transcurriendo yo creo que la vida y con los hijos sobre todo se van presentando diferentes problemas en diferentes momentos y definitivamente en la época de los adolescentes, o diríamos cuando mis hijos comenzaron ya a ser adolescentes, realmente un poco cambió mi vida y cambió mi forma de actuar. Y no sé si de pensar, pero yo creo que sí, de alguna manera, mi forma de poder yo tratar de que actúen o piensen como de alguna forma yo hubiera querido o pienso yo. Uh-huh. O sea, Y era un tema como definitivamente, innato, como que pensabas que tu forma era la que les iba a funcionar a ellos, más o menos. sí, yo creo que desde el principio, a ver, mis valores y principios siempre he creído que, y no por jactarme, pero creo que he creído que han sido buenos y de alguna manera he querido yo transmitirles. Uh-huh. Pero tal vez esa forma de transmitirles o los mismos valores que yo considero de alguna manera buenos, posiblemente no son vistos o percibidos de la misma manera por parte de ellos. Obviamente ellos viven en un mundo diferente y eso no nos acordamos ahora que cuando nosotros éramos también o teníamos esa edad. Definitivamente nos cambia todo y no estamos conscientes de esa situación. Claro, bueno, pues que es un tema biológico al final, ¿no? O sea, todavía en la adolescencia somos súper emocionales. La parte racional nos llega a pasar a los 22 años y en realidad donde realmente podemos considerarnos ya maduros son como hacia los 30 por ahí, ¿no? A nivel general, pero eso es a nivel biológico. O sea, ahora ya lo que son traumas y temas de aprendizajes y creencias que te limitan te pueden durar toda la vida si no las ves conscientemente y no las cambias, porque el problema básicamente está ahí, ¿no? Que esas creencias hacen que nosotros tengamos hábitos de comportamiento y pensemos que lo que a nuestros papás no les funcionó, a nosotros también nos va a funcionar a nuestros hijos porque creemos que les funcionó, porque en general tenemos una vida buena, pero al final tus hijos llegaron a moverte el piso en cierto punto de la vida, ¿no? Sí, y no solamente a mí, yo creo que de alguna manera nos afectó a toda la familia, porque, y, claro, los chicos van creciendo, o los niños van creciendo, se transforman en chicos, y creemos que les debemos hablar, guiar y tratar como si fueran chicos desde
cuando eran bebés y definitivamente han ido cambiando. Y claro, esos conflictos que se van generando, no a propósito, pero obviamente por la falta posiblemente incluso de empatía que uno puede darles a ellos o sentir la empatía de ellos, en el que uno comienza a pensar más sobre uno y no sobre ellos y en lo que se sienten, comienza a crear conflictos. Y yo te puedo decir que desde hace un poco más de un año, los conflictos eran tales que con mi hijo de 14 años en su momento, no podía ni siquiera conversar, ni siquiera decirle algo, porque siempre generaba una reacción de enojo, de frustración por parte de él, y obviamente no llevaba a ningún lado, porque definitivamente a mí también me golpeaba, me frustraba, y perdía obviamente la paciencia en el sentido de no sentir que lo que yo proponía, lo que yo decía, era aceptado, y sobre él también que no le veía ningún tipo de valor agregado de lo que yo le podía aportar. Y definitivamente comenzó a crear un conflicto continuo en el que de alguna manera el funcionar de la familia, diríamos, o la armonía familiar se veía afectado, ¿no? Empezaron a basarse en la frustración, en Sí, las falencias. sí, y sobre todo con los dos. Eso no quiere decir que con mi otra hija tampoco había problemas, pero de alguna manera sentía que podía yo llevar y conversar, y que si había algún tema de conflicto se solucionaba en poco tiempo. Con mi hijo era un conflicto mucho más extendido, y eso cada vez se hacía más grande. Cada reacción o cada conversación, diríamos, si es que lo podríamos decir conversación, lo hacía más grande el problema. ¿Y tú sientes que también esa situación que tenías con tu hijo menor también le afectaba a tu hija mayor en determinado momento? Porque recuerdo que también en determinado momento, como decías, a nivel familiar, incluso a nivel de pareja, fue una de las cosas que me acuerdo que me comentaste que era de lo que más te preocupaba, o sea, que llegó a afectar tanto que incluso toda esa buena relación que tenías armada con tu esposa empezó a tener también conflicto por todo eso, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que no solo con mi esposa, sino también con mi hija mayor en general. Como antecedente te puedo decir que la relación con mi esposa durante toda la vida ha sido relativamente buena, no puedo decir mala, más bien buena, y una relación de mucha armonía y de entendimiento. Cuando comenzaron a suceder este conflicto o este sentimiento mutuo de mi hijo y mío, en el que no podíamos conversar, sin decir que a él no le importaba, yo creo que a él realmente también le afectaba y se sentía muy triste, pero no había la forma de cómo solucionar y crear ese vínculo que necesitábamos en su momento. Y claro, para evitar el conflicto, para mantener la armonía familiar, prácticamente tomé una actitud de comenzar a ir cada vez al margen, y posiblemente yo no decir lo que pensaba, ni poner los límites que yo pudiera haber puesto en ese momento. ¿Qué creías que debías poner? Sí, por ejemplo, yo creía que debería haber, pero no los ponía para no tener conflicto. O simplemente me hacía a un lado y no enfrentaba yo ¿Cómo te sentías al dejar a un lado? Porque es como que, bueno, ya mátense, yo ya no me meto porque es peor, pero ¿cómo te sentías al final después de tomar esa decisión? Yo puedo decir que en ese momento posiblemente al no crear conflicto, claro, no se hacía más grande de lo que podría haber sido, pero claro, internamente sentía una frustración y sentía que no estaba haciendo algo, o no estaba haciendo la labor de papá, que es lo de guiar, apoyar y no educar, pero sí guiar, apoyar y tratar de darles las herramientas para que ellos puedan enfrentar cualquier tipo de problema. Obviamente sentía como que me iba poco a poco fuera, y obviamente no sentía que no estaba, digamos, teniendo el papel de papá. Claro. ¿Sí? Es decir, te estabas influyendo como querías influir positivamente. Sí,
Sí, sí, ¿no? sí, Que era como que definitivamente. si no logro influir positivamente, mejor me abro, pero también te sentías como que al margen del tema. Y eso te hacía sentir responsable. ¿En algún punto sentiste algo de culpa por tomar este tipo de decisiones? A ver, sí, y creo que dos cosas, y algo que te estaba por contar hace un momento, Ujú, que esa actitud de relegarme de alguna manera, y si bien en ese momento la armonía familiar, entre comillas, podríamos decir que se mantenía de una forma mejor, creo, no era tanto verdad, porque mi esposa comenzó a sentir una carga mayor y sentía como que todo dependía de la relación con mis hijos, con ella. ujú, Porque obviamente al relegarme, un poco como todo caía en ella. Mis hijos le reclamaban algo, diríamos, y yo también le reclamaba algo por no poder yo poder conversar con con mi ellos hijo. Entonces, directamente, claro. claro, mi esposa sentía una carga adicional Ella estaba en y a sándwich. perdón, Ella era la parte media del sándwich. sí, y a la larga, si bien no se creaba un conflicto en ese momento con mi esposa, después, estando solos, sí creaba un conflicto, Ujú, porque obviamente ella no se sentía tan bien, ella no se sentía, eh, diríamos, tranquila, y más que nada también se sentía bastante triste. y Ella frustrada, creo que supongo. o sea, sentirse triste de que su hijo con su esposo como papá Ujú, no podía mantener una relación que de alguna manera pueda ayudar. Y esa relación no era solamente conversar, ¿no? Esa relación con mi hija no es que no podía conversar, no es podía reprender, no podía poner límites, no podía comentarle, no podía dar una observación, no podía prácticamente nada porque la actitud era totalmente en contra ujú. de todo lo que yo decía. Entonces era muy tirante esa relación diríamos, de poder de la palabra, ¿me Ujú, explico? De claro. los criterios. Ujú. Es decir, él tenía un criterio cualquiera, pero cualquier cosa que yo podía decir, obviamente era tomado de una manera negativa por Todo parte lo de que él. digas puede ser usado en tu contra, Rey. Sí, más o menos. O sea, había una barrera, había una pared demasiado grande y demasiado gruesa ahí. Sí, ahora, claro, retrospectivamente uno se da cuenta que no era tan grande, pero uno no sabe cómo hacerlo. Mm, Es decir, yo creo que en ese momento era muy grande para todos, para mi esposa, para mi hijo. Tal vez mi hija no sentía tanto, ujú, pero creo que se daba cuenta. ujú. Entonces yo creo que esa barrera era demasiado grande y realmente estaba afectando mucho la relación familiar y creo que poco a poco se pudo haber deteriorado mucho, ¿no? Si no hubieras dicho Gracias a algo. Dios creo que se detuvo. Claro, es que bueno, tomaste acción que fue importante. ¿En algún punto sentiste en esa época que empezaron a hacerse como dos bandos? O sea, el bando de Diego, donde estaba Diego solo, y el bando de los demás. Que era como que estaban, Sí, estaban en contra del Diego. sí, pero no de una manera negativa. Yo creo que Más creo que bien, más uno bien como papá, defensiva se podría decir. Como que defendiendo sí, algo. yo creo que desde ahí, Ujú, yo creo que desde una manera en que, de alguna manera, sí, son dos bandos, pero el bando mío, que era solamente yo, creo que era mucho más pasivo. ujú. Entonces, y al ser más pasivo, como que perdí influencia, y al perder influencia me sentía mal. Pero es claro que desde que nacen nuestros hijos, sabemos que la mamá obviamente forma parte, yo creo que ni un papá puede competir con la mamá, No, no, nunca. y Por ni vínculo, desde que ¿no? nacen hasta que morimos, ¿no? Ujú. Pero definitivamente yo creo que el papá forma parte de otros criterios de formación, de amor, que se complementa mucho con la mamá. Es Y lo que ese te da el complemento, equilibrio. yo sentía como que Ujú, ese bando que tú comentas ujú. y de esos valores se iban desapareciendo por parte de parte mía, ¿no? Y que son súper importantes. Pero al final, claro, lo que dices tú es cierto, porque es lo que genera el equilibrio, ¿no? O sea, al final, cada uno, mamá aporta una parte, papá aporta otra, ¿no? Y, y si bien es cierto, ahora hay muchos hogares que están divididos, donde solo está uno de los dos, y en la gran mayoría de casos está solo la mamá, eh, donde muchas mamás y en otros casos muchos papás intentan ser mamá y papá al mismo tiempo,
porque se dan cuenta que no pueden dejar a la deriva a los hijos. Pero también hay una especie de interpretación donde pensamos que debemos nosotros hacernos cargo y evitar que nuestros hijos sufran y no dejarles experimentar cosas, y entramos en desesperación, y en lugar de arreglar la situación lo que terminamos es empeorándola, porque pensamos que las cosas se deben hacer a nuestra manera, porque nos desesperamos. Es decir, si tú no haces lo que yo creo que tienes que hacer, si no vas al deporte que tienes que ir, o si no estudias lo que tienes que estudiar, entonces, como esa no es mi manera de pensar, entonces obviamente yo me pongo en ese plan de exigirte, ¿sí? Porque, claro, hasta los 10 años dirigimos de hecho la vida de nuestros hijos, dirigimos totalmente. Porque decidimos qué comen, cómo se visten, cómo se peinan, les damos ciertos gustos, pero en general no. Y ellos aceptan porque hasta esa edad papá y mamá son todo. Pero a partir de los 11 años ellos ya, por la parte biológica, como ya su lóbulo frontal empieza a desarrollarse más rápido, sobre todo las conexiones neuronales del cerebro, obviamente se vuelven de golpe más racionales y de golpe cambian. Y hay un montón de papás y mamás que me dicen, pero mi hijo hasta los 10 años, hasta los 11 años era bonito, yo no sé qué le pasó. Y no es que es malo, sino que hay un cambio biológico tan fuerte, hay un duelo interno que no se siente, no se lo ve racionalmente, donde están dejando de ser niños para pasar a ser adultos. Entonces la adolescencia justamente es adolecer, es carecer de. Entonces careces de esa... estás en un cambio que produce dolor, porque todo cambio produce dolor. Y ese cambio, obviamente interno, produce un dolor, produce un duelo. Por eso hay chicos y hay chicas que están hasta todavía 12 o 13 años y todavía pueden jugar a los carritos, ¿sí? Pero también pueden ya estar interesados en tener novia, por ejemplo, ¿ya? Pero sin embargo todavía tienen pensamientos niños. Es porque hay una transición que cada quien tiene un ritmo distinto, dependiendo de N cantidad de cosas, no solo biológico, aprendizajes y todo. Pero justamente esa parte hace que los chicos, cuando ya ellos crecen, quieren también experimentar. ¿Qué pasa, por ejemplo? Resulta que a partir de qué edad ya tu hijo menor estaba de tu edad, de tu tamaño. A ver, yo creo que sí, desde hace un año, justo cuando él tenía 14, Ajá. prácticamente ya estaba de mi tamaño. Ya. Pero obviamente mucho más fuerte también, eso es importante, ¿no? Claro. Ok, entonces, ¿qué pasa? Cuando nos ven del mismo tamaño, oye, ya soy del mismo tamaño que mi papá, ya soy del mismo tamaño que mi mamá, o muchas veces nos pasan, y entonces empiezan a querer medir fuerzas con nosotros inconscientemente. Creen que ya pueden hacer cosas que nosotros hacemos también de grandes, porque antes nos veían de abajo hacia arriba, pero ahora nos ven igual y muchas veces nos ven de arriba hacia abajo. Pero es un tema netamente físico. Entonces, ¿qué pasa? Ellos creen que ya pueden empezar a hacer otras cosas, porque además se dan cuenta de que algo que pasaba con papá y mamá, que antes de ellos aceptaban, ahora ya no les gusta. Entonces, y empiezan a haber esos conflictos. Y claro, cuando los papás seguimos en ese tren de que seguimos dirigiendo las vidas, porque el problema es que los papás no cambiamos, no nos damos cuenta cuando hay ese clic en los guaguas que se dan la vuelta y empiezan a ser adolescentes y empiezan a pensar, y nosotros seguimos queriendo dirigirles la vida. Entonces, claro, no, mis papás siempre están en lo mismo, siempre me dicen lo que tengo que hacer, se pegan las enojadas y empiezan a volverse rebeldes o empiezan a fallar donde más importancia tiene el papá, donde más te duele, que básicamente también te pasó a ti. Lo que hace que empiecen a generar conflictos, porque cuando tu hijo te está cayendo en una de esas partes, te está diciendo, oye, aquí estoy, hazme caso, párame bola, ¿no? Entonces, un poco eso fue lo que vimos en determinado momento, pero hay en el proceso contigo, yo me acuerdo que estuvimos trabajando en parte de conciencia, y la primera parte, que obviamente es lo más importante, de lo que yo más me valgo para poder acelerar los procesos, es justamente el hecho de que el papá tenga la conciencia de que de él tiene que nacer el asunto, porque el chico todavía biológicamente es muy emocional y no tiene la capacidad de dar el primer paso. Pero después de eso hubo un parteaguas, hubo algo, una especie de un antes y un después que tuvimos contigo en ese proceso. ¿Quieres contarnos un poquito sobre eso? Sí, a ver, sí, definitivamente yo creo que el clic que diríamos se hizo para de alguna manera ir volteando la situación fue cuando tú me hiciste caer en cuenta de que
que él es otra persona y que al ser otra persona tiene sus propias prioridades, sus propias motivaciones, sus propios objetivos y sus propios gustos. Y que obviamente ya definitivamente lo que yo podría creer que sea bueno para él no necesariamente es lo que él cree, al margen de que esté o no equivocado. Entonces definitivamente el pensar que es otra persona, que tiene sus propios sentimientos, y saber que a él le interesa más que se preocupen de cómo se siente y no de cómo yo creo que se siente, definitivamente fue un cambio, porque incluso en la forma de abordar cualquier conversación o cualquier incluso pregunta para alguna situación, fue ponerme como qué pensaría él de alguna forma o qué esperaría y no como yo creía hacer. Y poco a poco fue rompiéndose esa barrera. Y yo no digo que nuestra relación sea perfecta ahora, pero definitivamente es mucho más armoniosa. Hay un sentimiento mutuo de preocupación por cada uno. Y te voy a contar algo que pasó ayer, que definitivamente me dio, me sentí súper bien en la noche, al final o sea, ya cuando me estaba durmiendo, sacando un balance de lo que había pasado, definitivamente me sentí tranquilo y contento, porque definitivamente poco a poco, con situaciones muy sencillas del día a día de él, definitivamente se fue rompiendo esta barrera solamente con la forma de abordar y sabiendo lo que él siente y cómo piensa. Uh-huh. Y llegar a eso te costó, pero en principio. Sí, no, yo no creo que sea fácil, pero creo que esto es como en la vida, ¿no? Cada vez que lograba romper un poquito, uno se siente más contento y dice, wow, o sea, está funcionando y quiere seguir y obviamente ese seguir tratando de mejorar la relación constantemente, creo que también ayudaba, obviamente hay que poner de parte y ser más inteligente, es decir, hay que actuar mucho más y de una manera más calculadora y no reactiva. Y yo creo que eso también me ayudó mucho a no ser muy reactivo o no a reaccionar, sino más bien a tomarme un tiempo, pensar el por qué y de alguna manera, aunque sea saber que tal vez estaba equivocado, ver cómo le trataba de guiarle a que lo que él piensa o estaba haciendo tal vez no era lo mejor, pero no desde el punto de vista que yo pensaba de esa forma. O sea, sientes que lograste conectar con tu hijo al final. Sí, y ahora creo que esa conexión va creciendo poco a poco, porque obviamente incluso mi hijo siente que es mucho más bonito tener una relación como la que estamos teniendo ahora, o sea, y es normal. Es decir, antes él no se sentía bien, ni yo tampoco, pero era la forma de alguna manera, creo que psicológicamente, de poder implementar la forma o instaurar lo que uno piensa, ¿me explico? De parte de él y parte mía. Entonces, de alguna manera también eso creo que se rompió y él ahora se da cuenta de que es mucho más bonito tener una relación más agradable, no estar mal genios, no estar peleados e incluso conversar, incluso que te puedan decir por qué hice esto y por qué me sentía así y obviamente también tratar de ir solucionando. Que tenga la confianza de decirte las cosas. ¿Perdón? Que tenga la confianza y la apertura de decirte las cosas. Sí. Y yo creo que incluso ese aprendizaje a poder conectar son cosas muy normales que uno cuando se tenía el conflicto no podía ni siquiera ir por ahí, me explico, algo tan sencillo. Es que no las veías. Claro, claro. La típica es que cuando los papás están enojados con los hijos, es que este muchacho no sé qué, tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando él quería llevarte a la contra, para ti era que la adolescencia es un problema, ¿no es cierto? Más o menos es un poco el asunto, qué difícil es la adolescencia. Y por otro lado, para él era, mi papá no me entiende, mi papá no sabe lo que siento. Y obviamente, lo que quería preguntarte es, ¿qué sientes que cambió dentro de ti? O sea, ya tu cambio interno, ¿qué lograste y qué fue lo más fuerte o qué fue lo más importante que cambió en ti como para poder
Darte la vuelta, dar la vuelta, A ver, a nivel emocional más que nada. a ver, yo puedo decir que primero, yo antes le juzgaba, ¿me explico? Ujú, Es decir, el accionar que tenga yo le juzgaba y lo veía negativo y me molestaba. ujú. Y más bien trataba de reprimir esas reacciones que él tenía. Cuando luego me di cuenta de que, obviamente, Andrea tenía muchas cosas buenas. Es una persona buena, es un niño, un chico bueno, y que definitivamente él no, él no actúa de una manera mala ni negativa, sino que obviamente es su forma de posiblemente tratar de reclamar algo, Solo ¿sí? reaccionaba al medio ambiente. Sí, 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 sí. Y definitivamente yo le juzgaba. Y cuando me di cuenta que definitivamente no tenía que juzgar, sino más bien valorar todo lo bueno que es y comenzar a entender por qué, cómo piensa, sí, definitivamente me ayudó. Y, y sí, y de parte interna puedo decir que sí, tratar de ser más, lo que te voy a decir posiblemente no sea muy entendible, pero dar más amor. Eso no quiere decir que no daba amor, ¿me explico? No le daba más Tal cariño. vez la forma de mostrarlo entonces. Posible, exactamente. Es decir, y mi forma de darle amor posiblemente él no lo valoraba, o no lo entendía o no lo veía que estaba. Y Esto no obviamente entraba fue como él de estaba alguna esperando. manera, sí, soy más cariñoso cuando antes no era cariñoso, Mm, sí. Y no porque no quería, sino que esa barrera impedía mostrar muestras de cariño por parte mía. Ahora soy mucho más cariñoso y creo que eso ha ayudado muchísimo no solo ya a romper, sino a crear el vínculo cada vez un poquito más fuerte. ¿Tú sientes que tu hijo ahora quiere agradarte? ¿Realmente tiene las ganas de hacer las cosas por ti? No sé si por mí, pero O por entiende, llevar bien, o sea, por ayudar, por no fallar, por... sí, yo creo que él siempre quiso o todo lo que él hacía es por hacerlo bien para él y Ujú, obviamente de alguna manera para sentirnos nosotros orgullosos. ujú. El ser hijo segundo a veces también causa que implícitamente ellos piensan que el mayor tiene algún grado más de predilección o afecto cuando no es así, Claro. pero creo que definitivamente él siempre sentía que faltaba un poco de más de parte mía, por lo menos, Mm, y definitivamente sí creo que eso ha ayudado a que él se sienta más comprendido, no más aceptado, más comprendido, y lo que él hace, creo que ya ve que no solamente es por lo que él piensa, sino también en cómo nos puede afectar a todos. ujú. Pero de todas maneras ves que ya, o sea, ya no hay esa reticencia a hacer las cosas o ayudar, sino que es mucho más fácil pedirle cosas, él se compromete a querer ayudar también cuando le pides algo, ya no es tan reacio, o sea, de hecho, a los adolescentes todavía siempre tenemos que estar un poco encima, ¿no? Pero de todas maneras ya no es tan difícil, ya no, o sigues sintiendo desgaste, porque antes era un A ver, desgaste. no, y te voy a contar una anécdota justo de ayer. Ayer tuvimos un conflicto porque yo creo que los conflictos nunca se van a No. desaparecer. Pero definitivamente hubo una discusión, no fuerte, pero una discusión. Y una serie de situaciones que fueron generando todo este conflicto de ayer. Y por A o B yo tuve que salir de la casa y regresé en la noche, una media hora después de lo que pasó. Y surgió de él en decir, papá, te quiero contar por qué me pasó, por qué me puse bravo, cuando antes nunca hubiera surgido. Y Ujú, yo llegué a la casa y le dije, chévere, conversemos, nos quedamos en la cocina y me contó qué le había pasado. ujú. Y yo también le conté por qué me molestó. Y terminamos abrazándonos, dándonos un beso y como si no hubiera pasado y más bien una maravilla. O sea, realmente me sorprendió, surgió de parte de él contarme el por qué se molestó. Ujú, Y creo que con el objetivo de él también de estar bien, porque sí me dijo, no me gusta estar bravo, papá, contigo. ujú. Cuando antes hubiera sido, yo hubiera pensado que hubiera sido, que le encantaba más bien estar bravo conmigo. Ahora más bien, Eso es lo que creemos, pero nunca nos paramos de preguntar ni averiguar qué es lo que realmente pasa. sí, pero eso fue algo muy, muy,
Te sorprendió gratamente. Sí, totalmente, Pero, totalmente. Y obviamente no pasó mayores, nos olvidamos, nos acostamos cada uno bien. Y en la mañana fue un día normal, ujú, como han sido los últimos meses, ¿no? genial. O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, no se trata de una relación perfecta, pero se trata de algo llevadero en el día a día. Y eso era un poco, ¿te acuerdas cuando hablamos de ser el objetivo al final, ¿no? Porque al final los conflictos también son aprendizaje. Esto al final, ¿qué aprendizaje te dejó? Esto que te pasó ayer. ¿Perdón? Esto que me cuentas que te pasó ayer, ¿qué aprendizaje te dejó? Uno también sigue prejuzgando, es decir, yo creo que es falta de comunicación nada más. O sea, si ayer veíamos de alguna manera, conversado ese momento, no pasaba nada. Ni él se hubiera molestado, ni frustrado, ni yo tampoco. Claro. Y creo que de alguna manera conversando, el saber llegar a conversar o poner el punto en ese momento, o la forma de cómo poner el punto en ese momento es la forma de solucionar. Cuando aprendiste a llegar a tu hijo, cuando yo hablamos y se dio el clic y empezaste a llegar a él y las cosas empezaron a cambiar, que bueno, para mí fue súper grato, dicho sea de paso, porque tuvimos una sesión en la mañana y al mediodía me mandaste un mensaje totalmente contento. Y a mí me puso muy feliz porque habíamos estado trabajando, habían estado ya cambiando las cosas, habíamos visto muchas cosas. Me acuerdo que me mandaste un mensaje y me contaste que habías logrado por fin hablar, que se habían dado las cosas, que te sentiste distinto, que también sentiste que tu hijo se sintió distinto. Al final, ¿quién fue el que bajó las barreras, tú o él? Eh, a ver, yo creo que de alguna manera consciente yo comencé a eliminar las barreras, ¿no es cierto? Pero él inconscientemente al ver una, una, diríamos, una actitud de parte mía diferente, él no tenía por qué, o sea, él simplemente no bajó, simplemente comenzó A fluir con a eso. seguir, a fluir, ¿sí me explico? Entonces, al final creo que yo bajé. O sea, si es que definitivamente yo no las bajaba gracias a tu ayuda, no hubiera podido. Y ¿sabes qué fue lo que ayudó muchísimo desde el principio? Que la empatía que tú tuviste conmigo cuando comenzamos a conversar y, y, el, y el poder tú transmitir tu experiencia como padre y como profesional, de alguna manera se consolidó en toda la guía que me diste. Entonces, Ujú. definitivamente, eso fue súper importante para yo eliminar esas barreras. Entonces, Bueno, tú te abriste. definitivamente, quien eliminó las barreras fui yo, Claro. y de una manera más prejuiciosa que otra cosa, ¿no? Ujú. No, lo que pasa es que sí, en realidad, los chicos, o sea, al final tu hijo siguió reaccionando a lo que tú le proponías, pero tú decidiste hacer una propuesta diferente y simplemente empezó a cambiar porque él empezó a sentirse diferente también, porque tú también te sentiste diferente, o sea, ese era todo el tema, pero ¿qué fue lo que pasó? Tomaste conciencia. Y esa es Sí, la parte importante, más importante de y esa todo. conciencia es increíble porque uno debería tener siempre esa conciencia, pero no lo tiene. El día a día te consume y a veces uno, y esa conciencia se va, es decir, tu subconsciente te va de alguna manera guiando esa conciencia Ujú. y pierdes la perspectiva de lo que a veces puede ser lo mejor. Y Ujú. obviamente nuestra familia tampoco lo ve tan claro. Y ahí es donde tú entras, que Ujú. definitivamente entras y dices, oye, pero ten en cuenta ciertas situaciones que no son las del día a día. Claro. Mira desde otra óptica y de alguna manera también como, ok, haz la prueba por acá, haz la prueba por otro lado. Es decir, me diste ciertos caminos para ver cuál fue, alguna forma puede ser el que se vaya creando ese vínculo o rompiendo esas barreras y creando el vínculo. Está bueno, íbamos tratando situaciones puntuales, ¿no? Que me ibas contando en el día a día. Pero en realidad, yo creo que el camino y el más efectivo de todos es la vulnerabilidad, que fue cuando en realidad rompiste, o sea, donde en realidad las barreras cayeron, ¿no? Cuando pudiste ser vulnerable, cuando pudiste enfocarte solamente en tu hijo, ¿no? Cuando te vino toda esa idea de que
él puede hacer las cosas que él quiera y que no necesariamente tiene que ser lo que tú quieres, pero porque también tú entendiste que en determinado momento en tu vida eso era lo que había pasado contigo, sino que a veces no lo Sí, vemos. sí, sí, y uno tenía la misma edad, y Claro. yo te puedo decir que yo a esa edad posiblemente era, acordando de como yo era, posiblemente era más complicado que mi hijo. Es Probablemente. decir, y algún rato yo sí decía que yo voy a pagar con mis hijos como yo era. Entonces, de alguna manera decía, miércoles, estoy pagando, pero definitivamente, y yo creo que era más complicado. Yo personalmente a esa edad era más complicado de cómo era mi hijo. Ujú. Y yo creo que también mis papás en su momento no tuvieron la ayuda que, que la tuve yo para de alguna manera ir creando una comunicación más armoniosa que a la larga es una relación, ¿no? Bueno, es que antes no había, ¿no? Antes, o sea, los seres humanos a veces somos bien rústicos, si te das cuenta. Para escoger pareja y para tener hijos somos bien rústicos. O sea, somos como cualquier animalito, cualquier mamífero que también somos nosotros. Que todo lo hacemos un poco por, por sentido común, ¿no? O sea, por tema biológico, básicamente. Y el tema es que, claro, las generaciones de hoy, estas nuevas generaciones no tienen nada que ver con lo que éramos nosotros. De hecho, el cambio es brutal, porque nosotros vivimos de este cambio de no tener teléfono celular, de todavía tener el teléfono de disco, de que todavía te llamen a la casa, de que recién salían las computadoras. Y fue un cambio brutal, y en cambio ahora es algo totalmente distinto. Hay una cantidad de información inmensa a disposición de los chicos y ellos obviamente a nivel biológico no tienen la capacidad mental de digerir tanta información. Sin embargo, todo eso afecta, ¿no? Entonces, tampoco nuestros papás tenían información. Entonces, claro, cada quien hace lo que puede con las herramientas que tiene. Y en Por ese supuesto. punto, si somos lo que somos, de alguna manera es gracias a eso. Sin embargo, también las cosas negativas que tenemos también es gracias a eso. Entonces, cuando somos conscientes de ver de frente a esas situaciones y podemos cambiar, es así, pero los hijos vienen un poco a detonar esa situación que no hemos arreglado nosotros en nuestra vida, que al final vienen a ser nuestros maestros, ¿no? Porque todo esto te genera un aprendizaje súper grande, en total, ¿no? Creo yo, sobre Sí, ti. pero y lo increíble es que también me ayudó con saber cómo tener la relación con mi hija, que si Claro. bien no era tan conflictiva, obviamente también tenía sus bemoles, ¿no? Mm. Había situaciones o días buenos, días malos, pero de alguna manera tener esa actitud es la misma, diríamos como estrategia que utilicé con mi hijo, también con mi hija. Y ha ayudado, definitivamente ha ido ayudando. Y no digo que sea perfecta, pero obviamente si es que tú me preguntas cómo me siento feliz. Me Qué siento bueno. feliz, me siento más tranquilo. Y la idea es que claro, hay que ir creando las bases de una mejor relación para ayudarles a ellos también, porque sigo creyendo que nosotros somos la guía, el apoyo y los únicos que siempre vamos a estar con ellos para cualquier cosa en las que les vamos a poder ayudar de la manera más transparente y sincera posible, Que ¿no? se pueda. Claro, claro que sí. Oye, y, cuéntame o sea, bueno, cuéntame un poco en general, ya en general, ¿cómo te sentiste, cómo te fuiste sintiendo ya tú personalmente en el proceso, más allá de lo que o sea, desde que comenzaste hasta que terminamos, ¿cómo fue cambiando, cómo fuiste cambiando emocionalmente, cómo fueron cambiando tus emociones, un poco tus ideas en el proceso, mientras fuiste descubriendo cosas nuevas? A ver, sí, a ver, lo primero, y podríamos decir que yo al principio creía que lo que yo creía y lo que yo deseaba posiblemente era lo más importante. El Ujú. primer cambio fue ir diciendo, perfecto, no necesariamente lo que yo creo, lo que yo quiero es lo más correcto. Y el segundo cambio también fue un poco ser más y abrirme yo también sentimentalmente. Obviamente, yo creo que uno a veces cree que porque es el papá, el amor está ahí y definitivamente hay que también demostrar, y ese demostrar con detalles, con forma de actuar, forma de expresarse, todo eso también ayuda, obviamente. Creo que sí, de alguna manera comencé a no ser tan duro o tan rígido
porque soy una persona seria, diríamos, pero obviamente esa seriedad también como que influye en ser más pragmático en todo sentido, entonces de alguna manera también fui rompiendo eso. Creo que sí es poner de parte, y poner de parte a veces es ser más sensible y demostrar mayor amor, pero de esa manera, que no quiere decir que no le ames, sino transmitir ese amor y cariño y preocupación que tienes con ellos. Oye, ese cambio supongo que no fue fácil, porque me acuerdo que habían conflictos internos mientras ibas implementando todo esto que íbamos trabajando, ¿no? Sí, yo creo que la lucha interna es la más complicada siempre, ¿no? Y incluso en el mismo deporte que alguna vez conversábamos, esa lucha interna es la que de alguna manera te va afectando, y hay que saber sobreponerse, y obviamente pero teniendo claro el enfoque. O sea, si uno tiene claro el enfoque y el objetivo que los cambios que tienes que hacer va a ayudar, creo que eso me ayudó también, es decir, el estar claro y saber y querer mejorar la relación con familiar en base a esta situación con mi hijo. Creo que fue lo más importante, pero no fue fácil, porque cada día pensaba que tenía que hacer, pero llegaba en su momento y actuaba como no debía actuar, y obviamente era como crear esa conciencia, es decir, ya por lo menos comencé a tener la conciencia cuando actuaba de alguna forma que no debía o no quería, ya me daba cuenta, y antes era más impulsivo. Claro. Entonces eso sí fue, esa lucha interna fue lo que fue creando la conciencia, y a la larga fue absorbiendo lo negativo, ¿no? Claro, tu inconsciente al principio te jugaba chueco, te saboteaba. Es lo que suele suceder, por eso tomar conciencia no es un proceso de ya me enteré, ya está, no, es un día a día. ¿Te acuerdas que hablábamos que decía, oye, esto es un tema de hacerlo en el día a día, en cada momento, en la mínima oportunidad que tengas? No es que voy a una reunión, hablo y ya está, ¿no? O sea, es de estar presente en cada momento, ¿no? Cada momento contigo y en cada momento también con tus hijos. Pero y bueno, yo te digo, estoy súper contento del resultado que hemos logrado, ¿sí? Obviamente fue un proceso no tan largo, fue un proceso corto, y bueno, funcionó gracias también y súper importante, creo que lo más importante, que tú estabas claro y te comprometiste y hicimos el trabajo que había que hacer en el tiempo que había que hacer, y bueno, los resultados están ahí, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo quiero esto, pero también eso es pagar el precio, ¿no? El hecho de decir, oye, nos vemos a tal día, a tal hora, y nos vemos a tal día, a tal hora, y trabajamos lo que hay que trabajar y hacemos lo que hay que hacer. Y claro, yo te mandaba cosas a que hagas, y generalmente las hacías. Entonces, justamente todo tiene un propósito, y ese es el punto, ¿no? O sea, algo que cabe recalcar es que las personas que tienen mejores resultados en general en la vida son las que, a pesar de que se caen, se dan más oportunidades. Eso no digo yo, eso lo dice el tío de Rafael Nadal, Tony Nadal, ¿ya? Pero es cierto, sí, y en este caso no es fácil. Cambiar la conciencia es desaprender cosas y volver a cambiar, y ir cambiando, y eso es un trabajito diario, ¿no? Y eso es lo que hiciste, pero los resultados que estás teniendo justamente es porque lo hiciste. Si tú no lo hubieras hecho, yo hubiera podido pararme de cabeza, que igual no lo lográbamos. Así que bueno, también agradecerte por esa predisposición, agradecerte por la confianza, agradecerte por ponerle tantas ganas y por meterle ese 100%, ¿no? Que básicamente es como eres tú, y que creo que lo aplicas en todo, pero en este caso valió muchísimo para tu armonía familiar, que creo que es la base, ¿no? De todos en general, y para ti yo era muy importante desde el comienzo, desde el primer día que hablamos. Me acuerdo que una de las cosas que le sacaba de contexto a ti y a tu esposa, sobre todo, era el hecho de no tener esa armonía que buscaban, ¿no? Sí, no, Pato, definitivamente creo que, o sea, yo no lo hubiera conseguido solo, te soy muy sincero, y pese a que siempre lo conversaba con mi esposa, el tema de estar ahí mismo, estar dentro ahí mismo, y incluso ya me cuestionaba la forma de pensar de mi esposa y la mía, y obviamente eso era el conflicto. Definitivamente sin tu ayuda no lo hubiera hecho, y te digo sinceramente, no por lo que estamos conversando ahora, pero definitivamente
pudiste llegar de la forma más fácil, y como te decía, creando desde el principio una empatía muy clara, muy transparente, y fue para mí fue súper fácil, no solamente dar todo como tú dices, sino que obviamente hacer las cosas porque quería que la relación con mi hijo definitivamente mejorara, y, y realmente puedo decir que ahora no es perfecta, pero definitivamente es una relación mucho más acercada a la que yo siempre creía. Obviamente hay que seguir trabajando y ir alimentando para que vaya creciendo y mejor, ¿no? Es cuestión Te de tiempo. agradezco, definitivamente te agradezco mucho, Pato, porque eres una persona y un profesional realmente que sabe lo que tiene que hacer para que mejorar estos conflictos con los hijos o con los chicos. Te agradezco. Bueno, sí, un poco es la idea, ¿no? Obviamente es importante entender de que no todo el mundo es igual y no lo que a uno le funciona al otro le va a funcionar igual. Y bueno, esa es yo creo que ahí está, ¿no? El tema del método. Puedes aplicar lo mismo de diferentes maneras y lo que hacemos es eso, un poco ajustar el método a cada persona para que tenga y aterrizar lo más posible los conceptos para que estén claros, porque si yo te hablo muy técnico no me vas a entender, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema, pero es el tema. Bueno, y nada, quiero agradecerte por habernos contado esto. Abrirse y contar no es algo fácil para todo el mundo. Agradecerte por este testimonio que nos has dado. Agradecerte, como te digo nuevamente, por el trabajo que hiciste, porque al final eso también avala lo que yo hago, lo que yo propongo. Y bueno, por suerte, gracias a Dios, tenemos, como tú, tenemos algunos papás, mamás más que nada, porque son más mujeres las que vienen a mí, pero sí viene uno que otro papá de vez en cuando que también es totalmente encomiable, que me encantaría que vengan más, la verdad, soy sincero. Tal vez sea un tema de cultura, pero es importante, ¿no? Este amor, este querer estar bien, este querer hacer las cosas bien, no solo por tu familia, porque en realidad lo que hace es mejorarte a ti mismo, ¿no? Lo otro es un resultado de tu cambio interno al final. Pero bueno, querer hacer esto y aprovechar esa situación con los hijos para dar la vuelta y generar también un ambiente seguro para ellos, porque el problema es que empieza a generar un ambiente de inseguridad y esa falta de seguridad al final les afecta en su vida adulta. Pues a veces ellos no saben tomar decisiones y uno dice, pero ¿a qué hora yo le enseñé esto? No, muchas veces les enseñamos cosas sin saber que les enseñamos, porque predicamos con el ejemplo, y mucho de las cosas, como vivimos en piloto automático, el inconsciente mueve el programa solo. Es como manejar, ¿no? O sea, tú aprendes a manejar conscientemente al principio, pero ya después ya puedes ir conversando que tu cerebro ejecuta el programa solo. Tú puedes llegar de un lado a otro sin ni siquiera darte cuenta, ¿no es cierto? Es como estar en trance, ¿no? Es en realidad estar en trance. Entonces, Sí. ese poder tiene nuestro cerebro, pero cuando somos conscientes de ese poder y somos conscientes que nosotros creamos la realidad que queremos, entonces podemos darle la vuelta. Y eso es lo que hemos logrado contigo y quiero agradecerte. Solo te quisiera pedir ya como un tema final, ¿qué recomendarías a la gente que nos está viendo? ¿Qué recomendarías a la gente que va a ver también después de este video? Porque va a quedar Mira, en las o sea, redes. yo lo que puedo recomendar es que se dejen ayudar, porque definitivamente a veces uno cree que uno puede solucionar un montón de problemas en el trabajo, en su vida, en su familia. Definitivamente uno no a veces ve las cosas desde, es decir, a veces uno se ahoga en un vaso de agua, y ahogarse en un vaso de agua es simplemente llenarse más de presión y taparse más los ojos. Y cuando tienes una persona que te puede ayudar, hay que abrirse y dejar que te ayuden, porque es la única forma de ver otros puntos de vista y ver cómo puedes tú solucionar las cosas. Y eso no solo pasa en un tema, de familia, sino en todo. A veces uno profesionalmente no se deja ayudar porque cree que uno sabe todo, o cree que lo que uno hace y sabe es lo mejor que O se para puede evitar aplicar. algún juicio también de Y no rechazo. necesariamente, yo creo que el dejarse ayudar con la persona correcta, creo que es la fórmula más efectiva. Con quien te sientas bien. Sí, Al final sí es importante, ¿sí? Porque no todos conectamos siempre tampoco. Eso.
Listo, mi querido Diego, te agradezco infinitamente por este tiempo que nos has regalado. Te agradezco un montón por habernos contado esto. Como te digo nuevamente, feliz de poder conversar contigo, feliz de ver el resultado que estás teniendo, feliz de haberte podido ayudar de corazón. Eh, Feliz también de tenerte como amigo acá, porque al final tuvimos el proceso, pero somos buenos amigos también. Y obviamente con toda la apertura de mi parte, por cualquier cosa que necesites, siempre ya sabes. Y nada, solamente agradecerte y desearte lo mejor, ¿sí? Agradecerte por todo este tiempo que nos regalaste, por todo lo que le estás brindando a esta gente que está viendo en este momento el video, eh, a este video, porque al final ellos también en algún punto deben querer tener cierta claridad, ¿no? De qué es lo que pasa cuando haces un trabajo de este tipo, cuando buscas ayuda, cuando sobre todo tus hijos detonan cierto tipo de conflictos que tenías ahí que no sabías que tenías al final, ¿no? Y que no lo hacen de malo, sino porque la vida es así, o sea, parte del aprendizaje, ¿no? Así que eso quería decirte, también agradecer a tu familia, agradecer a tu esposa, que también, bueno, trabajamos con ella, vale, eh, como es la mención, ¿no? De paso, trabajamos contigo, trabajamos con tu esposa, hicimos un trabajo completo. Ella también estaba bien, estaba contenta. Ya la última vez, ya que tuvimos la última sesión, conversamos de algún tema cerrando bien los asuntos. Y bueno, ya de aquí es solamente lo que has aprendido, que sigas aplicando. Nada más. No, gracias, Pato, también a ti. Realmente te agradecemos, no solamente yo hablo por mi esposa e indirectamente por mis hijos, porque a la larga todo esto es el resultado, los resultados van a ser para beneficio de ellos nada más. Sí. Bueno, de todos en general, ¿no? Que una buena relación siempre te lleva. El estar en paz te ayuda a tomar decisiones. De hecho, es la primero que deberíamos tener los seres humanos a pesar de los problemas, ¿no? Paz, porque cuando tienes paz tienes creatividad para resolver, tienes capacidad de ver otras alternativas. Eh, Como es, puedes tomarte el tiempo para solucionarlo como realmente debes hacerlo. Ese es el punto, los problemas no somos nosotros, están fuera de nosotros, pero sí nos afectan. Entonces, en algún punto cada problema te dice que algo tienes que arreglar o que verlo, o que manejarlo, o que entenderlo, no sé, o que aceptarlo incluso, por último, porque básicamente ese es el comienzo de todo. Así que eso, mi querido Diego, nuevamente gracias, te mando un abrazo súper fuerte, ¿sí? Y nada, vamos a ver qué nos comenta la gente aquí. Yo igual te voy a estar comentando sobre lo que nos vayan diciendo. Y bueno, como te digo, aquí estamos para cualquier cosa que necesites. Y nuevamente mil gracias por tu Gracias, Pato. confianza, por haber contado conmigo, por haber hecho el trabajo que hiciste y por regalarnos este espacio. No, gracias a ti, un gusto. Ya, bueno, ya nos estamos viendo. Cuídate. Chao. Chao, chao.